Friedrich Salomon Perls nace en Berlín el 8 de julio de 1893 en un gueto judío. Se mostraba como egoísta, narcisista, orgulloso, impulsivo, colérico, paranoico y seductor. Se entregó a las drogas psicodélicas, fue un mal hijo, mal marido, mal padre, se reconocía como psicoanalista mediocre y un escritor confuso. Tenía una mala relación con su padre, el cual era masón, hasta el punto de no hablarse. Por otra parte, su madre Amalia, judía aficionada por el teatro y la ópera, le influiría en su vida. Fue expulsado de la escuela por mala conducta. Max Reinhardt, director teatral, deja una huella importante en él. No participó en la Primera Guerra Mundial por complicaciones cardíacas, pero colaboró como voluntario en la Cruz Roja. Hizo un doctorado en medicina. Ferdinand Knopf, su mejor amigo, muere. Conoce el filósofo Friedlander, quien fue significativo para él. Viajó a Nueva York para convalidar sus estudios, pero tuvo que regresar ya que no sabía el idioma. A la edad de 32 años vivía con su madre. Luego conoció a Lucy, quien lo inicia en la vida sexual. Empieza su primer análisis con Karen Horney. Se inclinó por el psicoanálisis, abriendo la posibilidad de convertirse en psicoanalista. Trabajó un año con Kurt Goldstein, médico gestaltista en problemas perceptivos en lesiones cerebrales. Se casa con Laura Posner el 23 de agosto de 1929, con una diferencia de edad de 12 años. Inicia su cuarto análisis con Reich, con el cual mantiene una amistad y admiración durante toda su vida. Por culpa de la crisis de la guerra pasa penurias con su familia. Los Perls fundan el Instituto Sudamericano de Psicoanálisis y de allí vienen tiempos de prosperidad y reconocimiento. En 1936 trabajó sobre resistencias orales, la cual no fue recibida para Freud y Reich, así que regresa decepcionada. En 1942 publica su primera obra, Yo, hambre y agresión, en Durban. En la Segunda Guerra Mundial se convierte en psiquiatra durante 4 años, lo cual lo alejó de Laura y la familia. Con 53 años de edad, en 1946 decide establecerse en Estados Unidos, pero no fue bien acogido por los psicoanalistas norteamericanos. Luego conoce a Paul Goodman y se constituye el grupo de los 7. Fritz, Laura, Paul Goodman, Paul Weiss, Elliot Shapiro, Sylvester Eastman e Isadore Fromm. Más tarde se incluirán Ralph Hefferlein y Jim Simkin. En 1951 se publica Gestalt Therapy, teniendo como autora a Hefferlein en la primera parte y Paul Goodman en la segunda parte, basados en los manuscritos de Perls. En 1947 los Perls fundan la Gestalt de cabeza y el año siguiente la Gestalt del corazón. Fritz realizó viajes para hacer demostraciones de la terapia Gestalt. Tiene desacuerdo con sus discípulos sobre la terapia Gestalt y ello abre paso a salir una segunda generación de gestaltistas, Joseph Zinker, Ervin y Miriam Polsters, entre otros. En 1956, con 63 años de edad, se separa de Laura con un estado de salud deplorable, deficiencias cardíacas y profundo desaliento. Al año siguiente, se hace amante de Marty Fromm y reanuda su interés por la vida. Entre los viajes de dar a conocer la Gestalt, surge una experiencia espontánea de iluminación, la cual define como un despertar completo llamándola Satori. Tras todos los viajes y experiencias vividas, en especial en Israel, tuvo una profunda transformación sobre un trabajo sobre sí mismo bajo los efectos del LSD, teniendo una maduración o crecimiento personal y profesional. En 1964 acepta ser residente y hacer demostraciones de la terapia Gestalt en el Centro de Desarrollo del Potencial Humano. En 1968 se traslada a Canadá y en 1969 se publica Gestalt Therapy Verbatim, Sueños y Existencia. Y poco después su autobiografía, Dentro y fuera del cubo de la basura. En 1969 crea el Instituto Gestáltico del Lago Cowichan, al cual llegan 30 discípulos de Salem. En 1970 regresa a América enfermo e ingresa a un hospital de Chicago. Muere de un ataque cardíaco el 14 de marzo tras ser operado. Su autopsia reveló que padecía cáncer de páncreas. Paul Goodman hace críticas en su funeral, por ende, Abe Levitsky realiza una segunda ceremonia de reparación en California. Gestalt o psicología de la forma.
Comienza con Max Wertheimer, 1880-1943, junto a Kurt Kopla y Wolfgang Kohler. En Frankfurt investigaban sobre la percepción. Wertheimer suponía que la conciencia era el escenario de la vida psíquica. Pensaban en estudiar la conciencia en su totalidad y no como un mosaico de diminutos retazos de colores como lo afirmaba la psicología tradicional. Afirmaba que nuestros pensamientos también son percepciones significativas totales, no conjuntos de ideas asociados. Wertheimer dice que la Gestalt era un factor unificante que combinaba elementos separados en un todo. Herfels advirtió que los mismos elementos en distinta posición, pero con la misma forma o estructura, tienen igual significación. Por ejemplo, las notas musicales producen la misma melodía aunque se toque en un tono distinto. Estos teóricos hablan de que el todo es más que la suma de sus partes, lo cual implica la ley de figura y fondo de Edgar Rubin, el cual dice que la percepción es selectiva, hay que no todos los estímulos se perciben con igual claridad. Es importante para el aprendizaje y el pensamiento, lo que determina nuestra percepción es la forma. Lo que determina nuestra percepción es la forma, la configuración o gestalt, y esta es regida por uno o más de los principios o leyes de organización. Ley del equilibrio. Expresa que la gestalt o figura tiende a la simplicidad, hacia la mejor gestalt posible. Es la principal ley de la gestalt. Se considera una buena figura cuando las partes y el todo están armonizados. La claridad, simetría y armonía son signos de una buena figura. Ley de proximidad. Es la manera en que los elementos forman grupos, según cómo están espaciados. Esta ley, referida al tiempo, explicaría por qué es más fácil recordar hechos recientes que los pasados. Ley de similitud. Significa que las cosas semejantes tienden a formar grupos. Ley del cierre. Establece que las áreas cerradas forman unidades rápidamente. Ley de la buena continuidad. La percepción tiende a continuar las líneas rectas como rectas y las curvas como curvas. Ley de la membresía. Las partes o miembros de un todo no tienen características fijas. Estas dependen del contexto en donde están enmarcadas, o sea, están en relación con el sistema en el que están funcionando como un todo. Conceptos básicos de la psicoterapia Gestalt. Homeostasis, proceso por el cual se busca el equilibrio de manera permanente, pues intenta satisfacer diferentes y continuas necesidades del organismo, tanto físicas como psicológicas. Proceso de autorregulación. Un organismo sano es capaz de organizar de manera consciente una jerarquía de necesidades, aun cuando varias de ellas se presentan al mismo tiempo, atendiendo así a la sobrevivencia dominante. Doctrina holística. Peirce afirma que el hombre es un organismo unificado. Las premisas más importantes son no dar prioridad al pensar o a la racionalización, sino por el contrario equilibrar la importancia de los mensajes emitidos por el resto del organismo, es decir, la comunicación no verbal. Perro arriba y perro de abajo. Peirce clasifica los opuestos polares universales con este nombre. Son los papeles que se juegan para obtener control mediante la manipulación de sí mismo y de los demás. Los papeles del perro de arriba emplean básicamente las palabras y se distinguen por ser directos. Controlan, abruman, sermonean, intimidan, amenazan, saben todo e imponen sus propias reglas a los demás y a sí mismos. El perro de abajo trata de controlar de manera indirecta mediante la pasividad, sabotea, olvida, llega tarde y no puede evitarlo, se esfuerza mucho y fracasa, se confunde y no se compromete. Neurosis. Según Peirce, surge cuando el individuo es incapaz de alterar sus técnicas de manipulación y de interacción, porque esta fue su manera de sobrevivir. Estas conductas neuróticas son autorreguladoras, son una maniobra defensiva para protegerse a sí mismo de la amenaza de ser aplastado por un mundo avallazador. A ciertos impulsos se les impide hacer figura, ya que en sí mismo no puede salir de una situación de forma flexible. La energía está atada a una tarea que no podrá ser completada. Por eso existen las capas de las neurosis, las cuales son extracto falso o señales. Son un intercambio de formalidades y palabras sin contenido afectivo. Por ejemplo, ¿cómo estás? Bien. Como sí o representación de un papel. La persona pretende ser como le gustaría ser con el fin de asumir lo que verdaderamente siente ser. Por ejemplo, la víctima, la importante, el salvador.
Extracto fóbico, callejón sin salida o atolladero. Ya no presenta roles, pero se mete a un espacio vacío en donde siente que ya no tiene a dónde ir, por lo que experimenta sentimientos de pánico y presenta resistencia al ser lo que es. Ejemplo, cambia el tema, mira el reloj para acabar antes de la sesión, ríe porque se da cuenta, pero no toca la sensación. Implosión o impasse es el temor a la muerte o a la nada. Es una parálisis de fuerzas opuestas. Explosión es el surgimiento hacia la nueva persona auténtica, el verdadero sí mismo. La persona es capaz de expresar sus propias emociones. Existen 4 tipos de estallidos de ira, alegría, aflicción y orgasmos. Self o vida. Se poseen sentimientos de confianza y afirmación de la creatividad. Es un ser auténtico. Contacto. Es el darse cuenta sensorial junto con una conducta motora. Incluye una limitación de frontera, que es aquello que enmarca lo que ocurre. Darse cuenta. Se caracteriza por el contacto, el sentir, la excitación y la forma de una gestal. El esfuerzo fundamental de esta terapia es que el paciente advierta cómo está funcionando ahora en su totalidad, como organismo y como persona. Lo que uno puede hacer es ir expandiendo poco a poco esta función, al disolver las resistencias que le obstruyen su desarrollo. Pero uno no puede ordenar. Algunas notas clave. La terapia es vivencial. Se trabaja con sensaciones y experimentos. Lleva al paciente a que reviva sus asuntos inconclusos en el aquí y ahora. Utiliza la fenomenología al decirle al paciente cómo son sus gestos, su respiración, que son sus muletillas psicológicas. Existen 5 preguntas básicas para darle apoyo al paciente. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué estás evitando? ¿Y qué esperas? El terapeuta actúa para el paciente como un espejo ampliador. Los por qué producen únicamente respuestas oportunas, defensas racionales e ilusiones. El cómo indaga en la estructura de un evento y todos los por qué quedan respondidos. Todo lo que el paciente hace obvio o escondido es una expresión de sí mismo. Frustrar las preguntas del paciente tiene por objetivo devolverlo a sus propios recursos. Cerrar Gestalt, ciclo curva de la experiencia, ciclo de la autorregulación organísmica. Jill Marion Robin. Figura es aquello que el sujeto organizará en función de sus necesidades, deseos, apetitos o situaciones inacabadas del momento. El psicoterapeuta intentará acompañar al sujeto en su capacidad para conformar figuras, para extraer figuras de un fondo, para posibilitar que entren en contacto construyéndose y destruyéndose. Consta de 4 fases. El precontacto es el segundo plano, es esencialmente el cuerpo. A partir del cuerpo surgirá una sensación que será el indicado de la necesidad más cercana al organismo, de la necesidad más próxima. De ese fondo surgirá una gestal para construirse y después tomar contacto con el entorno. Sus contornos serán más definidos. La toma de contacto. Una figura ha salido de un fondo indiferenciado. A partir de aquí se movilizará una excitación, una energía, para permitir que el organismo se vuelva hacia el entorno, con el fin de examinar las posibilidades que se le ofrece y de encontrar satisfacción en él. El paciente vivirá identificación y alienación, es decir, los sí y los no de su asunto. El organismo procederá a las selecciones y a las desestimaciones entre los recursos del entorno con el fin de satisfacer el esto de la situación. El contacto final. Se constituye una nueva figura, se trata el objeto elegido. Hay una fusión entre el objeto elegido y él. Ya no hay, momentáneamente, figura ni fondo. Entre el yo y el tú aparece el nosotros, de amor, orgasmo, conflicto, terror. El poscontacto. En la fase anterior se había abierto la frontera de modo que quedaba permitida la entrada del objeto de la experiencia. Aquí la frontera vuelve a cerrarse y da inicio a la asimilación. Ya no hay nada que quede en el campo. Resistencia o evitación. Son mecanismos de permanente interrupción del contacto. El individuo es incapaz de encontrar un balance adecuado entre él mismo y el resto del mundo. Entre estos, el introyector. Es cómodo con el ambiente, no toma sus propias decisiones, es manipulado por el entorno a su antojo, hace lo que los demás le dicen. El proyector. Señala a los demás de hacerle lo que en realidad él le hace a los demás. El confluente.
Se deja llevar por la corriente, él sigue a los demás. El retroflector. Se hace a sí mismo lo que le gustaría hacer a otros. El deflector. No razona antes de tomar una decisión, no piensa en las consecuencias, al parecer todo le da igual. Manejo de las resistencias en Gestalt. La Gestalt permite un trabajo fenomenológico no intelectual. Se puede escuchar una deflexión, sentir una retroflexión, experimentar la proyección. Se trata de traerlas hacia el paciente para que pueda caminar hacia adelante y no en círculos. Requiere de un darse cuenta. Sirve para que los pacientes encuentren nuevas formas de estar en el momento para moverse más allá de la resistencia que los protege. ¿Cómo se reconocen las resistencias? Son conscientes e inconscientes, ayudan y estorban. Todos las usamos en la manera en que buscamos no sentirnos vulnerables y para buscar la homeostasis. Existen 4 ocasiones frecuentes donde es posible verlas. 1. En el momento. Cuando se quiere tocar un tema que puede incomodar al paciente. 2. Cuando un introyecto emerge. Es cuando una creencia negativa emerge saliendo a la superficie. Por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno o no estoy seguro. 3. Cuando se aproxima a la frontera de contacto. La zona cercana cómoda y la zona lejana son áreas bases del crecimiento. Si se le empuja a esta y experimenta sus dificultades, logrará crecer. 4. Los patrones de resistencia salen. Cuando el terapeuta conoce la pauta neurótica o patrón de resistencia que se forma en la infancia, si estos no se toman en cuenta, la resistencia forma una barrera permanente al contacto y afecta el mundo interno y externo. Hacer notar un patrón de resistencia es como observar en una pantalla de monitoreo el corazón. Los patrones se dan por capas y se van creando según la necesidad de protección. Hubo tanto dolor o enojo durante su crecimiento que se necesitaron diferentes resistencias para tratar de evitar cualquier amenaza. Modelo de intervención con las resistencias. No se interviene a menos que sea necesario. Este modelo tiene 4 pasos de trabajo. 1. Ignorar la resistencia. Tomar nota de su presencia y luego ignorarla. No hay que trabajar cada resistencia que salga. No es necesario hacerlas notar cada vez que retuvieron la respiración o apretaron el puño. No se trata de perseguir resistencias. Es parte del arte de la psicoterapia esperar. El terapeuta debe responder no respondiendo. 2. Reconocer que algo está presente sin señalarlo. Encontrar y finalmente moverse a través de ella sin comentarla directamente. El paciente entiende que algo está sucediendo y el terapeuta solo da dirección. 3. Reconocimiento, apoyo para ir más allá de la resistencia. Es notarla, reconocerla y trabajarla. Implica un acto de balance. La finalidad es animar al paciente a ir más allá de sus resistencias e incluso se les puede decir, se enfoca solo momentáneamente. 4. Hablar de la resistencia en el momento. Consiste en detener el proceso de la sesión y poner como un tema nuevo la resistencia. La finalidad es que reconozca y comprenda por qué es importante hablar sobre ella. En general, la resistencia se trabaja primero para que el paciente se dé cuenta de forma intelectual, luego, como le interfiere en el contacto, hablar sobre ella y explicar lo que pasa con el paciente cuando sigue surgiendo. La resistencia se respeta, se apoya, se reconoce y aprecia. El terapeuta propone una nueva estructura. Técnicas gestálticas, las cuales son técnicas supresivas. Pretenden básicamente evitar o suprimir los intentos de evasión del cliente, del aquí, ahora y de su experiencia, por ejemplo. Experimentar la nada o el vacío, tratando de que el vacío estéril se convierta en vacío fértil. No huir del sentimiento de vacío, integrarlo a sí mismo, vivirlo y ver qué surge de él. Técnicas expresivas. Se busca que el sujeto exteriorice lo interno, que se dé cuenta de cosas que posiblemente llevó en sí en su vida, pero no percibía. Se buscan 3 cosas básicamente: expresar lo no expresado, terminar o completar la expresión, buscar la dirección y hacer la expresión directa. Técnicas integrativas.
Se busca con estas técnicas que el sujeto incorpore o reintegre a su personalidad sus partes alienadas, sus hoyos. Aunque las técnicas supresivas y expresivas son también integrativas de algún modo, aquí se hace más énfasis en la incorporación de la experiencia. El encuentro intrapersonal consiste en que el sujeto mantenga un diálogo explícito, vivo, con las diversas partes de su ser. Entre los diversos subhoyos intrapsíquicos, por ejemplo, entre el yo debería y el yo quiero, a su lado femenino y el masculino, su lado pasivo con el activo, el risueño y el serio, el perro de arriba y el perro de abajo, etc. Se puede utilizar como técnica la silla vacía, el intercambio de roles hasta integrar ambas partes en conflicto, asimilación de proyecciones. Se busca aquí que el sujeto reconozca como propias las proyecciones que emite. Para ello, se le puede pedir que le haga de cuenta que vive lo proyectado, que experimente su proyección como si fuera realmente suya. Por ejemplo, mi madre me odia. Imagina que eres tú quien odia a tu madre. ¿Cómo te sientes en este sentimiento? Honestamente puedes reconocer que ese sentimiento es tuyo realmente. Es importante recordar que estos procedimientos o técnicas son solo un apoyo para lograr los objetivos terapéuticos, pero que no constituyen en sí la terapia gestal. Lo importante, lo realmente terapéutico, es la actitud gestáltica, que se adopte el reconocimiento de la importancia del proceso y el respeto por el ritmo individual del cliente, no empujar el río, dejarlo ser, tampoco aplicar las técnicas estereotipadamente, es asimilar la filosofía implícita en el enfoque gestal.